Muchísimas gracias y lo primero pedir perdón, pero bueno, yo estoy aquí desde las 5 menos 10 y tengo testigos de ello, así que muchísimas gracias por esperar y por invitarme primero y ya está. Y omito las introducciones breves y vamos a pasar ya directamente a matar, porque vamos a entrar a la faena. El título es un poco provocador, espero que lo sea al menos. Educar no con valores sino con ejemplo. Uso de los modelos bíblicos en los orígenes cristianos, primera carta de Clemente. Desde hace muchos años, unos 30 o 35, suele ser muy habitual hablar, especialmente en ámbitos formativos, de educar en valores. Sin embargo, en la antigüedad grecorromana, donde nació el cristianismo, no era así, sino que había otras formas diferentes de configurar las conductas de las personas en función de su edad, género, estatus social o profesión. De hecho, uno de los principales problemas que tuvo el cristianismo fue que se encontró con, hasta prácticamente finales del siglo IV, con que la mayoría de las personas que se convertían en la nueva religión habían sido ya educadas previamente en una serie de valores, conductas, ideas y prácticas diferentes, cuando no contradictorias. Y entonces el cristianismo tuvo que emplear lo que en sociología e información se llama socialización secundaria o resocialización. En principio la educación tiene como dos niveles. El primer básico, que es la socialización primaria, se da en la infancia, cuando aprendemos los elementos básicos para la vida social, el lenguaje, las costumbres, las creencias, los roles. Sin embargo, más adelante, en la época de adolescencia o juventud, a veces incluso adulto, tenemos que aprender otra serie de conductas y comportamientos para integrarnos en la vida social. Esto se llama socialización secundaria. La primaria cuando es un infantil y la secundaria cuando ya tiene normalmente adolescencia y juventud. En algunos casos le toca más adelante. El lugar privilegiado para la socialización primaria es la familia y el lugar privilegiado para la socialización secundaria son el ámbito laboral, las amistades, las asociaciones. En la antigüedad había muchas deportivas, religiosas, cívicas, y en el caso de los varones el ejército, en el caso de las mujeres otros espacios. Es decir, dependiendo de cada persona había unos lugares específicos para esa socialización secundaria. En el caso del cristianismo, igual que muchas otras asociaciones de la época, tiene que establecer una especie de prioridad. Y lo peculiar del cristianismo, junto con el judaísmo, en esto coincidimos, es la inmensa cantidad de medios y recursos que puso para llevar a cabo la socialización secundaria. Y además dedicó a esto buena parte de sus energías. No perdía en la cuestión del culto interno ni otras cuestiones, sino lo prioritario era cómo integrar a esas personas que procedían de otra cultura, de otra mentalidad, de otras religiones incluso, para poder entrar dentro de lo que era la vida cristiana. Los medios para la socialización secundaria son diferentes según los tiempos, las comunidades, incluso los recursos disponibles. No es igual una comunidad pequeña que una muy grande, una urbana que una rural. De todas maneras hay una serie de medios o puntos comunes entre los cuales se pueden establecer los que tenemos aquí puestos, los refuerzos positivos y los negativos, uno de cara a integrar en la comunidad y otro de cara a erradicar prácticas o conductas anteriores. Entre los refuerzos positivos el más evidente es el honor. En la antigüedad era el valor fundamental, aquel sobre el que pivotaba la existencia de todas las personas, era la consideración que la persona tenía en ese grupo o sociedad. El reverso negativo es el tema de la conducta a evitar a toda costa, que era la vergüenza. Habitualmente eran los dos valores de tal manera que con honor se integraba y con la vergüenza se procuraba evitar esa conducta. Junto a estos dos grandes valores de la antigüedad, por llamarlo de alguna manera, tenemos una serie de mecanismos de identidad social bien inclusivos o bien incluyentes. Entre los mecanismos inclusivos destacaban, en primer lugar,
las creencias e instituciones compartidas, la utilización de un determinado lenguaje, el lenguaje nosotros frente al lenguaje ellos, incluso en algunos casos el vestuario, la conducta social, la existencia de un clima cálido, de acogida, o incluso la ayuda mutua en caso de necesidad. Entonces eran mecanismos de identidad inclusivo que hacía que la gente quisiese seguir manteniéndose en el cristianismo. Frente a esto hay otros mecanismos de exclusión social, entre los que destacan fundamentalmente el considerar a la otra persona como extraño, como extranjero, la reducción a los otros a un grupo minoritario, heterodoxo en algunos casos, el uso de un lenguaje ellos, los de fuera, o incluso la falta de ayuda mutua, o la creación de un clima grupal frío y de poca acogida. Estos mecanismos de identidad también se expresaban en el ámbito ritual, fundamentalmente a través de dos sacramentos de inclusión y dos, digamos así, sacramentos o sacramentales de exclusión. El primero sería de inclusión, el bautismo. Era el ritual de paso obligatorio para toda persona que quería integrarse en la nueva religión y de unos inicios bastante escasos y pobres, prácticamente la conversión, y lo que era a continuación el bautismo se va a ir prolongando en el tiempo, las exigencias, el personal que se le dedica, las necesidades. El bautismo es uno de los sacramentos que va creciendo, mediante un catecumenado previo, una exigencia posterior, con lo cual es un sacramento, un ritual de paso necesario para esta inclusión. Al bautismo venía a complementarlo, bueno, en la antigüedad el bautismo y confirmación iban unidos, esto todavía no se produce la separación, bautismo y confirmación están juntos. Junto al bautismo, el otro sacramento de inclusión era la Eucaristía, que se encargaba de mantener y profundizar en esta pertenencia mediante la escucha de la palabra, las oraciones en común, la mesa compartida, el recuerdo de la memoria de Jesús. Estos son los dos grandes sacramentos de inclusión. Hay otros dos que van a ser de exclusión, bien temporal, que sería la penitencia, o bien absoluta, la excomunión o expulsión. Señalaban los límites dentro de la propia comunidad, sobre todo en el caso de graves conductas consideradas como especialmente perniciosas para la propia comunidad, como eran sobre todo los tres, que era apostasía, asesinato, homicidio y lo que era el tema de adulterio, como eran los tres grandes del tema penitencial. Junto a esto también está la exclusión comunitaria, porque la penitencia era temporal, mientras que la exclusión ya era absoluta. Junto a estos mecanismos y rituales también, y aquí me voy a centrar yo, en la antigüedad el aprendizaje de los comportamientos se llevaba a cabo fundamentalmente en la vida adulta mediante la imitación de conductas consideradas como dignas de alabanza, los modelos ejemplares positivos, y el rechazo de conductas consideradas como poco honorables o vergonzosas, modelos ejemplares negativos. Casi siempre se complementan los positivos con los negativos, los refuerzos positivos con los refuerzos negativos. No se trataba, por tanto, de una educación en valores abstractos o racionales, sino de cómo emular y, a ser posible, superar a aquellas personas en las que se encarnaban de manera concreta y se personalizaban estos valores. Estos personajes ejemplares, en la mayoría de los casos, pertenecen a la tradición familiar o han tenido un papel relevante en el desarrollo de la historia de ese grupo o de esa nación. Esos son los modelos ejemplares que toda persona desde que nace está llamado a imitar. De aquí la importancia como valor pedagógico e incluso como mecanismo de identidad social, hasta tal punto que podemos decir: dime qué modelo ejemplar imitas y te diré quién eres o quieres ser. O sea, viendo ese modelo podemos adivinar a qué tipo de personas se la dirigen. Las comunidades cristianas tenían desde el principio como modelo ejemplar central, por excelencia, a Jesucristo. Esto es inevitable, es indudable, y este es quizá el factor identitario fundamental. El cristiano es aquel que sigue e imita a la persona de Jesús. Más adelante, junto a la personalidad de Jesucristo, se van dando otros modelos ejemplares parciales
tomados sobre todo del Antiguo Testamento, que encarnaban algunas virtudes concretas, dignas de ser recordadas o imitadas. Es decir, el global es Jesucristo, pero luego, dependiendo de los casos, si queremos ver cómo soportar la enfermedad, Santo Job, cómo la conducta del rico, no sé cuántos, tenemos distintas conductas en función de los grupos sociales a los que se pertenecía. Había modelos para niños, para jóvenes o para adultos, o también situaciones existenciales, modelos para ricos, para pobres, para enfermos. Estaba muy tipificado en todos los casos qué conducta o qué modelo había que imitar. Esto no había duda y desde pequeñitos se le inculcaban a las personas en esta conducta. Junto con los modelos ejemplares también suele complementar lo que son catálogos de virtudes y vicios que vienen a complementar la función pedagógica de los modelos ejemplares. Es una lista mnemotécnica de corte funcional de aquellos valores a prácticas dignos de alabanza y por tanto dignos de ser imitados, las virtudes, y aquellos comportamientos que deben ser claramente rechazados y evitados, los vicios. Tenemos este compacto que sería el valor fundamental, el honor, junto a esto el honor o la vergüenza, los mecanismos para que estos valores se lleven a cabo, mecanismos de identidad social, los rituales que ponen en marcha estos mecanismos y luego los modelos ejemplares, que sería como el paradigma de aquello que se pretende ser. Y luego el catálogo de vicios y virtudes correspondientes. En esta ponencia me voy a centrar solo en lo que son modelos ejemplares. Y además, dentro de los múltiples modelos ejemplares existentes en la antigüedad, prácticamente desde el principio hasta el final de la antigüedad del cristianismo primitivo, tenemos estos modelos ejemplares. Me voy a centrar en solo unos, que son modelos ejemplares relacionados con el extranjero, es decir, el tema de hospitalidad, que es un tema que yo creo que es crucial hoy. Y además me voy a centrar solo en una obra de finales del siglo I que se llama La primera carta de Clemente de Roma a los Corintios. Es un escrito muy antiguo, estamos hablando en torno al 90 después de Jesucristo, y es entre los de fuera del canon de los más primitivos que se nos conservan. Está escrito por un responsable de la comunidad de Roma, que escribe una carta a los corintios con un motivo bastante extraño en la antigüedad y hoy, que es: habían echado a los dirigentes de la comunidad, los habían expulsado. Entonces el responsable de la comunidad de Roma escribe a los corintios para que por favor acojan a los ancianos, presbiteroi y episcopos y obispos, que no sé si puede decir obispos, pero y responsables comunitarios, los habían echado, que los acogiesen otra vez. Dentro de esta carta, que es bastante amplia, son casi 70 y tantos capítulos, tenemos 5 referencias al tema de la hospitalidad. El primero, que es justo en lo que es el capítulo inicial, actúa como una especie de captatio benevolentiae. Para atraer a la atención del lector, le planteamos al principio algo atrayente. En mi caso, la captatio benevolentiae ha sido pedir disculpas por haber llegado tarde. Si hubiese llegado mi tiempo, tuviera utilizado otros recursos de captatio benevolentiae, que los hay muchos y muy amplios. Desde resaltar que yo no sé nada, que lo sabéis vosotros todos, o sea, toda una amplia gama. En este caso, dado que lo que han hecho es, para el autor de Clemente, tan grave, lo que tiene que hacer es un poco captar el ego para que no le rechacen desde el inicio. Por eso plantea esta captatio benevolentiae, enumerando algunas de las virtudes por las que ha sido conocida la comunidad de Roma, de Corinto, mediante un paralelismo que veis entre 4 elementos. Pues ¿quién que haya permanecido entre vosotros no aprobó vuestra fe, el tema de la fe, virtuosa en todo y firme? ¿Quién no admiró vuestra sensata y equilibrada piedad en Cristo? Otro elemento. ¿Quién, y aquí viene lo que a nosotros nos interesa, no proclamó la generosa costumbre de vuestra hospitalidad? Filoxenian. El tema de la hospitalidad es una palabra maravillosa en el mundo griego y también en el latino.
Filoxenia es fileo, amar, y xenos, el extranjero. Por lo tanto, es una construcción, no existe la palabra hospitalidad en el sentido de acogida al extranjero, sino amor al extranjero, que lleva consigo una serie de prácticas hospitalarias, pero en principio está la filoxenia como valor o virtud fundamental de la antigüedad. Con el extranjero lo único que había que hacer era amarlo y acogerlo. En eso tenían una... Bueno, ya veremos que no era así siempre, pero por lo menos inicialmente esta virtud. Ya desde el principio va a resaltar, y me centro ya, y quién no proclamó, el tema del carácter público, la proclamación, el querigma, para destacar junto a este carácter público la relación que tiene con el anuncio del Evangelio, es decir, ellos, mediante la hospitalidad, están proclamando ya la buena noticia del reino. No es que sea extraño, sino que justo en su hospitalidad están ya proclamando. De esta manera se le invita a formar parte de una conducta cívica muy valorada en la antigüedad, sobre todo si la familia o la persona que se acogía era perteneciente a tu propia familia o grupo social. Aquí está la diferencia. Y luego lo veremos. Mientras que en el cristianismo se acoge a cualquier persona independientemente de que sea de tu etnia, de tu raza, de tu pueblo, de tal, en el resto de costumbres lo habitual era yo te acojo a ti porque eres de mi familia o eres de mi pueblo, pero si eres de fuera no tengo la obligación moral de acogerte. El cristianismo va a romper esa barrera ya desde el principio, acogemos independientemente aunque no sea ni de nuestra sangre ni de nuestra patria, y aquí está una de las rupturas tradicionales. El adjetivo que la acompaña, generosa, es habitualmente aplicado a miembros de estamento superior. Lo peculiar de este caso es que se dirige a una comunidad de estamento bajo o intermedio y va a aplicar uno de los elementos que va a configurar la conducta cristiana, que se llama democratización de los valores. En la antigüedad, a cada persona, según el estamento al que perteneciese, se le pedía una serie de valores. El ser generoso y abundante con tu dinero no era exigible ni al campesino, ni al trabajador manual, sino al rico, a los nobles y ricos. Y decís, pero bueno, si estos son de estamento inferior, ¿por qué les pide eso? Pues es que el cristianismo propone, y aquí está uno de los elementos que nos hace crecer como religión, unas prácticas que hasta ahora solo se pedían a los elementos superiores. Y el cristianismo democratiza esos valores y le dice, no, tú, aunque seas trabajador, tienes que comportarte de la misma manera que el aristócrata. Eso le sentó muy mal a los aristócratas porque le quitó uno de los valores diferenciales, que una mujer o un esclavo se comportase de la misma manera que él, que era estoico de toda la vida, eso le sentó a cuerno quemado. Por eso esa democratización invitó a todos a participar de unos valores que hasta ahora estaban exentos. Cuidado cuando te pidan algo, esto es por el reino, mucho cuidado porque habitualmente junto a la propuesta generosa está y ahora hazlo, es decir, la propuesta de exigencia. Por lo tanto, decir generoso quiere decir ya, que comportarse como tal. Y el otro sustantivo que acompaña es la costumbre de vuestra hospitalidad. En el mundo antiguo se diferencia entre lo que es la disposición o el comportamiento coyuntural, la exis, de lo que es un comportamiento estructural. Y se le dice, en este caso, vuestra hospitalidad no es de un momento, cuando estabais bien, cuando hay crisis ya no se puede comportarse hospitalariamente porque hay crisis, sino que ha sido de siempre y os ha caracterizado ante todos los demás por este comportamiento. Es decir, desde el inicio va a considerar la hospitalidad no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista teológico. Es decir, la comunidad de Corinto ha ejercido la hospitalidad desde sus inicios en buena medida debido a su situación geográfica. Corinto está justo en el istmo de Grecia, que separa la parte ha tenido un puerto muy importante, el de Kenkreas, y al ser puerto y muy de pasaje, la comunidad cristiana de Corinto se ha visto obligada, en parte por su situación, a ser una comunidad muy acogedora, porque muchos pasaban por allí y obligatoriamente los tenían que acoger. Y les está diciendo, eso que ha sido por cuestión coyuntural,
lo habéis convertido en algo fruto de vuestro carácter. Y por eso, y aquí viene la cuña publicitaria, la gente os adora y os quiere. No lo echéis ahora todo a perder si no os comportáis de manera hospitalaria, aunque no lo creáis, aunque solo sea por vuestro honor y no caer en vergüenza, ser hospitalarios. Porque así no vais a perder todo lo que habéis ganado en todos estos años de acogida hospitalaria, lo podéis echar a perder en 5 años de crisis. No quiero hablar de nada. Es decir, que la fama siga, porque es la manera de ser considerado ante Dios. Junto a esta, es una captatio benevolencia bastante jugosa. Les alaba el gusto para luego hacer por la tangente tras. Más adelante, en el capítulo 10 al 12, vamos a ver los 3 modelos ejemplares, que a mí me interesa trabajarlo más, que van a permanecer casi como clásicos a lo largo de la antigüedad cristiana, que son el modelo de Abraham, el de Lot y el de Rahab. Vamos a empezar por Abraham. Si quieres, léelo tú, Estela, mientras leo el agua. Y de nuevo dice la escritura. Y de nuevo dice: Dios hizo salir a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Por su fe y su hospitalidad le fue concedido un hijo siendo anciano, y en obediencia lo ofreció a Dios en sacrificio en uno de los montes que él le mostró. Como veis, es una clara referencia a la acogida de los extranjeros en la encina de Mambré, la promesa del hijo y el nacimiento de Isaac, en el Génesis 18 y 21. Génesis ha eliminado el papel que incluso la carta a los hebreos, porque esto está tomado de la carta a los hebreos, le concedían a Sara, centrándose en Abraham. Y esto es una particularidad. O sea, aquí las ausencias valen tanto como las presencias. Si habla de Abraham y no de Sara, ¿por qué? Porque va dirigido a varones. En un discurso de varones omites las referencias a las mujeres. Si fuese un discurso más plural, tenían que decir Abraham y Sara. Está dividido en 2 apartados en paralelismo. El primero hace referencia a la fe y la hospitalidad. Por la fe y la hospitalidad le fue dado un hijo a la vejez. Y el segundo se centra en la obediencia. Y por la obediencia lo ofreció a Dios en sacrificio sobre uno de los montes que le mostró. Mientras la fe y la hospitalidad reciben el premio merecido, el hijo en la vejez, la obediencia es capaz de entregar todo lo recibido, incluso este premio. Fijaros cómo complementa lo que se recibe con lo que se entrega. De este modo, Clemente une 3 de las virtudes por las que Abraham ha sido considerado modelo ejemplar en las tradiciones judías, cristiana e islámica. Hay que olvidarlo. Abraham es un modelo de referencia para el judaísmo, cristianismo y Islam. Y en este tema de la hospitalidad es uno de los temas que coinciden en las 3 religiones abrahámicas. Esto es muy particular. Se repite uno de los esquemas habituales en el caso de la hospitalidad. Y esto que nos quede bien claro. La acogida al extranjero, considerada por Dios como una de sus obras más benéficas, por la situación de vulnerabilidad del forastero, lleva consigo siempre una bendición de Dios. Aquí, por acoger a los extranjeros, ¿cuál es la bendición de Dios? El Hijo. El Hijo no ha sido fruto de la conquista de Abraham, es fruto de que ha acogido a los extranjeros. Y por haber acogido a los extranjeros, como beneficio, Dios le da el Hijo de la promesa. Esto es la parte más bondadosa. Vamos a ver ahora el segundo paso, que es qué pasa cuando uno no acoge al huésped, que está en la segunda parte. El caso de la hospitalidad de Lot. Si quieres, por su hospitalidad. Por su hospitalidad y piedad, Lot fue salvado de Sodoma, cuando todo el país de los alrededores fue juzgado por medio de fuego y azufre. El Señor con ello anunció que no abandona a los que han puesto su esperanza en Él y que destina castigo y tormento a los que se desvían. Porque cuando la esposa de Lot hubo salido con él, no estando ella de acuerdo y pensando de otra manera, fue destinada a ser una señal de ello, de modo que se convirtió en una columna de sal hasta este día,
para que todos los hombres supieran que los indecisos y los que dudan del poder de Dios son puestos para juicio y ejemplo a todas las generaciones. El personaje de Lot adquiere en Primera de Clemente un fuerte carácter hospitalario y está construido, en referencia a Génesis 19, en un claro paralelismo antitético, que es: Lot es salvado, la región de Sodoma es castigada, condenada. Los que esperan en el soberano no son abandonados, los que caminan por otros derroteros son castigados y caen en la desgracia. La mujer de Lot es castigada por su falta de concordia y Lot sigue viviendo. Se mantiene el esquema ejemplar, es decir, si acoges a alguien, recibes el bien de Dios, porque aquí la lectura que hace la antigüedad del tema de Sodoma y Gomorra es muy diferente a la nuestra. A nuestro nos va el morbazo y que sexo, drogas y rock and roll. En la antigüedad esto ni lo tocaban. Lo que hicieron los de Sodoma y Gomorra no es tema de sexualidad, es tema de que al que Lot acogió, a los que había acogido, intentaban violarlos. Pero el tema no es de sexualidad, el tema es de ruptura de un vínculo básico, que es: Lot ha acogido a unos extranjeros y los de Sodoma quieren abusar de ellos. Y por eso son castigados, no por el tema de sexualidad va y sexualidad viene, como a nosotros nos va, sino por la no acogida hospitalaria. Y por eso reciben el castigo ejemplar que recibieron. A nosotros nos va más otro tipo, pero esto es tema de falta de hospitalidad. Y es decir, al no acoger al huésped e incluso abusar de su condición, el castigo ejemplar será recordado para las generaciones posteriores. Así de claro. Y lo vemos bien que lo hemos recordado. Vamos al tercer modelo de hospitalidad, que es clásico, que es la hospitalidad de Rahab. Es una paráfrasis de Josué. Los israelitas van a invadir Jericó y antes quieren enterarse cómo está Jericó y envían a unos heraldos, mensajeros para que se fijen. Ella los acoge en su casa y el rey pide que los expulse de su casa, incluso que los denuncie. Ella, por el sagrado deber de la hospitalidad, no puede echarlos. Veremos un poco qué pasa, si quieres verlo tú. Por su fe y hospitalidad se salvó Rahab la prostituta, pues cuando Josué, el hijo de Nabé, envió espías a Jericó, el rey de aquella tierra supo que habían venido a espiar el país y envió hombres para detenerlos, y una vez detenidos, matarlos. Ahora bien, la hospitalaria Rahab, que los había acogido, los ocultó en la azotea bajo unos rastrojos de lino. Se presentaron los que venían de parte del rey y dijeron: «En tu casa han entrado los espías de nuestra tierra. Sácalos, pues así lo manda el rey». Ella contestó: «En efecto, los hombres que buscáis entraron en mi casa, pero se marcharon enseguida y van de camino al tiempo que les señalaba la dirección contraria». Lo mismo que Lot, Rahab, una vez que ha acogido a los huéspedes, se ve obligada a defender el vínculo de la hospitalidad frente a todas las presiones exteriores, en este caso, las órdenes del rey. Mientras en Lot fueron los propios huéspedes los que salvaron la situación, en este caso es la astucia de la propia Rahab la que permite salir del atolladero. Sigue siendo, la conexión es hospitalidad-salvación. Si acoges te salvas, si no te condenas. Aquí es así, en el Antiguo Testamento es así. Y aparece un lenguaje técnico que es habitual en el caso de hospitalidad: acoger, entrar en tu casa. Siempre cuando vemos este término, acoger, está hablando del lenguaje de hospitalidad. Cuando dice, y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, acogieron. El lenguaje de hospitalidad. Y no lo hemos caído en eso. Es decir, vino a los suyos que por obligación, al ser de su propia raza, de su propia sangre, deberían haber acogido. Y rompieron el sagrado vínculo de la hospitalidad. Fijaros cómo está en muchos sitios que no nos esperamos encontrar esas referencias a la hospitalidad. Si leemos juntos los tres modelos ejemplares, Abraham, Lot y Rahab, se descubre un proceso creciente que va de menos a más. El clima es Rahab, considerada como un representante de la casa de Rahab muy bonito de la iglesia. Muchos de los padres vieron en la casa de Rahab la iglesia que en el medio de la destrucción y del caos acogía a los elegidos por Dios.
Y el tema muy bonito era que puso para que los israelitas cuando entrasen en Jericó no la destruyesen a ella y su familia, puso una especie de paño rojo que los padres interpretan como signo de lo que sería después la sangre de Jesucristo. Se convierte la prostituta en Mateo, aparece como una de las, digamos así, de las ascendientes de Jesús, siendo extranjera, prostituta, y está como ascendiente. Las mujeres que hay en la genealogía de Mateo no son de, entre comillas, de pura raza judaica, porque empezando por Ruth, siguiendo por Rahab, parece que allí que, pues esos son las ascendientes de Jesucristo, y Mateo no le da ningún corte, pone a Rahab, sabiendo quién era, pero gracias a ella se salvaron. Y el último ya referencia es a algo que ya nos podíamos presuponer. Es muy bonito lo de la hospitalidad, pero en muchos casos lo que pasa es que falta la hospitalidad. Y en esto el cristianismo es de un realismo absoluto. Se mantiene el ideal, la hospitalidad querida por Dios, pero se reconoce que en muchos casos falta la hospitalidad. Aquí que ha hecho Primera de Clemente, pone un catálogo de vicios, y dentro de ese catálogo de vicios incluye al final vanagloria y falta de hospitalidad. Lo ha tomado de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 29-31, y como siempre que se coge algo, pues se hace una especie de tarea redaccional. En este caso, en el tema de Romanos no aparece el tema de la hospitalidad, lo incluye él al final para que sea más cómodo, y además lo conecta a la vanagloria. Es muy curioso las conexiones. Si os fijáis, en el caso de Romanos es un elenco de todo tipo de vicios, codicia, maldad, envidia, homicidio. No, él reduce y lo pone siempre costumbres y engaños, murmuraciones y calumnias, y sobre todo vanagloria y hospitalidad. Lo mismo que la hospitalidad ha sido considerada como un elemento clave en la adquisición del honor, la ausencia o falta de hospitalidad va a ser considerada en clave negativa como un factor que contribuye a la vergüenza y el deshonor de aquellas personas que no acojan el huésped. O, como dice el término de Romanos, o aprueben esta conducta. O sea, no solo el que no acoja al huésped, sino el que apruebe esa conducta. Es considerado como algo vergonzoso. No solo es por palabra, pensamiento, palabra, obra y omisión. En este caso es incluso por colaborar con aquellos que no se comportan de manera hospitalaria. Bueno, y pasamos ya a las conclusiones. Son un poco amplias, pero prefiero ir leyéndola ya. La hospitalidad se mantiene dentro de la tradición cristiana como una de las prácticas más dignas de alabanza y se considera a Dios como protector del extranjero. Paganismo y cristianismo y judaísmo coinciden en que el extranjero es protegido por Dios. Esto, paganismo incluido, judaísmo y cristianismo, Dios protege y cuida del huérfano, de la viuda y del extranjero. Entra de esos protectores, precisamente por su vulnerabilidad. Que recompensa a quien se comporte de manera hospitalaria, y aquí algo que no nos gusta, pero que está, y que a mí creo que hay que recordar, y castiga a quien se comporte de manera inhospitalaria. O sea que la Biblia también tiene parte no tan bonita, de color rosa, sino tiene parte de color oscuro. Además, dentro del cristianismo, la hospitalidad se ha convertido en uno de los factores fundamentales de reconocimiento y prestigio de las comunidades cristianas. Corinto es un caso típico, pero la comunidad de Roma, en la antigüedad, tenía un grandísimo prestigio porque era una comunidad muy acogedora y muy generosa, dando dinero con los de fuera. Pues estos dos factores. Luego le añaden Pablo y Pedro, pero en principio socialmente era reconocida por esos dos factores, hospitalaria y generosa. Pues la hospitalidad forma parte del reconocimiento y prestigio de las comunidades. La figura de Abraham se va a convertir en el personaje hospitalario por excelencia dentro de la tradición judía. El cristianismo la recoge como tal y, curiosamente, el Islam la recoge del cristianismo. La hospitalidad se convierte en una tradición interreligiosa. En el sentido
Es un factor que unifica distintas religiones que tienen muchas diferencias, pero en el tema de la hospitalidad una clarísima coincidencia. La acogida al huésped forma parte de las obligaciones teológicas, no es solo cuestión sociológica. Aunque la hospitalidad es una práctica propuesta para los varones, resulta crucial el papel que tienen las mujeres o incluso la hospitalidad ejercida por mujeres. A veces no están en los textos, pero en realidad, ¿quién acogía al huésped? ¿El varón? O más bien la mujer que le tocaba hacer tareas de intendencia. Es decir, que es muy peculiar porque es una tradición que engloba a estos dos factores. La práctica de la filoxenía, y aquí cito a Elisa Estevez, la práctica de la filoxenía, la hospitalidad, fortaleció y estrechó los vínculos de afecto y de cuidado entre los cristianos de todo el orbe. Contribuyó al acrecentamiento del movimiento cristiano, cimentándolo sobre las bases de inclusividad y universalidad, y anuló las fronteras de género, clase y de etnia. La filoxenía, por consiguiente, es concreción que hace visible la Filadelfia. O sea, si no hay filoxenía, hospitalidad, no hay hermandad ni fraternidad. Nos engañamos vilmente cuando propugnamos una a costa o sin la otra. Están conectadas. La clave es la hospitalidad. Es el amor recibido de Dios que se devuelve agradecidamente hacia los hermanos. La hospitalidad inclusiva, uno de los signos identitarios del cristianismo, forma parte de nuestra identidad creyente. Evita no solo el excesivo localismo y la cerrazón ideológica, sino que sostiene la dinámica misionera. El cristianismo nació y se extendió en buena medida porque muchos de los misioneros eran acogidos por otras comunidades y familias cristianas. No tenían medios ni recursos. ¿Y por qué se extendieron? Porque siempre sabían que en cualquier sitio donde fuesen, si había una familia cristiana, allí los acogía. Porque se basa en la fraternidad cristiana entendida como familia abierta y acogedora. La hospitalidad, además, y esto es muy interesante de cara a nuestra actualidad, permitió al cristianismo desligarse de dos de las principales ataduras de la antigüedad: la atadura al espacio y a la etnia, consideradas como principales fuentes de identidad, sustituidas y compensadas en gran medida por las relaciones fraternas entre los miembros de la misma Iglesia. Es decir, en una época como la nuestra, donde ante la falta de identidad se acude a los elementos más rastreros de la identidad, que son la etnia, la tierra y la sangre, y se olvida lo genuinamente humano, el cristianismo siempre ha reivindicado el carácter inclusivo y abierto. Es decir, no somos cristianos por ser españoles, ni por ser franceses, ni por ser... que por encima de las identidades étnicas, nacionales, que por cierto, el nacionalismo encantadísimo de captar al cristianismo, ¿no? Le viene de perlas, no tiene ningún valor, pero a la hora de la verdad, bien que nos piden que los cristianos les apoyemos. Ahora, si decimos algo que no les gusta, pues ya dejamos de ser cristianos. Es decir, en tiempos de crisis, el tema de las ataduras a los espacios y a los étnicos es un tema terriblemente corrosivo, no solo para la propia sociedad, sino para el cristianismo, que podemos caer fácilmente, ¡ay, qué bien, se están volviendo cristianos! No, mire usted, se están viendo más interesados, y el país, para ir bien para una misa, hoy sería otras fórmulas, pero son las mismas. Es decir, ¿por qué te están apoyando? Porque les beneficias. Si tú dijeses algo, cuando digas algo contrario de acogida al extranjero, eso no sirve. Esto es el pack completo. El cristianismo nace como un movimiento interclasista con carácter universalista, cuya auténtica patria estaba en el cielo. Punto. Estamos aquí, hay que trabajar por el bien y tal, pero para el cristianismo primitivo la auténtica patria es el cielo, y aquí estamos como residentes. Punto. Entonces, no nos agobiemos y nos angustiemos tanto por el tema de aquí, si somos creyentes, claro. A lo mejor es que esto indica que nuestras creencias son menos firmes de las que creemos. Aunque el ideal es la práctica de la hospitalidad, en multitud de ocasiones esta no se llevó a cabo. Bien por falta de recursos, así de claro, bien por dificultades para acoger al de fuera, sobre todo de corte de diferencias ideológicas, considerado como un peligro. O sea, no siempre fuimos hospitalarios. Tampoco vamos a vender la moto de que éramos geniales. De vez en cuando nuestro comportamiento hospitalario dejaba bastante que desear. La hospitalidad y acogida del inmigrante es uno de los matrices más fecundas de la convivencia y la cultura humana.
Cuando esto no se realiza, la cultura y la convivencia se degrada, ya que nos libera de los efectos perversos de cualquier endogamia, expresa de manera activa el compromiso solidario con los necesitados, nos hace pasar de la consanguinidad, hijos e hijas de un mismo Dios, a la convivialidad, que comparten sus bienes, su tiempo y sus esperanzas. Si los creemos que somos hijos, consanguinidad, actuemos como tales y ejercitemos los cauces de la convivialidad. Tiempo, energías, esperanza, bienes. Y nos permite superar muchos de nuestros prejuicios localistas y etnocéntricos. En este sentido, la hospitalidad nos permite recuperar la ecología del convivir, que no se queda en la donación de bienes materiales, está bien, sino que lleva consigo la disponibilidad recíproca y la comunicación personal, a través de las cuales alcanzamos nuestra auténtica talla humana. Yo creo que esto es uno de los temas interesantes. Como sociedad y como personas demostramos nuestra talla en la hospitalidad. Y concluyo. Para los creyentes, además, acogiendo al huésped es como podemos acoger a Dios. Mateo 25. Fui extranjero y me acogisteis. Que nos muestra Jesucristo, por lo que el extranjero se convierte en fuente de nuestra liberación, salvación, aunque también de juicio y condena. El comportamiento que tengamos, Mateo 25, es exactamente lo mismo. Si acoges al huésped, te salvas, y si no, te condenas. Ya sé que es muy duro decirlo, pero así pone la Escritura, yo lo siento, así es. Porque nuestra realidad eclesial se juega en esta acogida al inmigrante. El castigo de Sodoma puede reproducirse hoy en nuestras realidades bajo formas más sutiles. No, a lo mejor no tenemos estas condenas, pero hay una cierta... Cuando las sociedades se blindan y se hacen así tan cerradas y tan... Al final, el castigo es mucho más sutil. Es de sociedades de pérdida de valores, de sociedades envejecidas, de sociedades sin esperanzas. Esos son castigos bíblicos. No en plan Sodoma y Gomorra, pero en el fondo nos viene a decir, como no has acogido desde fuera, tú mismo estás recibiendo tu propia medicina, endogamia. ¿Qué sale? Lo peor de cada familia. La endogamia, curiosamente, la hemos eliminado en el ámbito de casarse, pero no, en el ámbito ideológico, en el ámbito social, la mantenemos la endogamia. Esta propuesta hospitalaria se encarna de manera evidente en Jesucristo, un Dios que sabe lo que es ser extranjero y no ser acogido. Acordaros del tema que he dicho antes del prólogo de Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. Esto deja de decir. Él sabe lo que es ser extranjero, no ser acogido, pero que sigue llamando a nuestra puerta para que la abramos, como bien descubre el libro del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Es decir, sigue llamando a la puerta a través de la acogida del inmigrante, que a veces no lo vemos en clave teológica, lo vemos como algo sociológica, que me quitan mi parte de tarta. Vale, perdón. Estos temas tan cruciales, ¿en qué tiempos de crisis no se puede ser generoso? Y cosas así, todos estos discursos que calan entre nosotros. Pues justo es cuando hay que ser generoso, porque si no, lo otro de qué mérito tiene. Y entonces esta llamada teológica yo creo que hay que reconocerla, de el Dios que viene, Dios como forastero que se nos acerca y quiere convivir con nosotros. Y somos nosotros los que le decimos que no. Es muy curioso el cómo se reconfigura lo que es una práctica solidaria en una práctica teológica. Y con esto acabo, que mejor que con el Apocalipsis. Así que muchísimas gracias por la acogida y por la escucha.